Buenos días, compañeros. Buenos días, equipo docente. Nosotros somos Matías Bianchi, Francisco Jorquera y Juan Salas, y les vamos a decir cómo creemos que es el espacio habitable de una vivienda colectiva en el año 2022. Empezando por la definición de vivienda colectiva, si bien el concepto nace recién en el siglo XX con el movimiento moderno, hay registros de estas desde mucho antes, desde conventillos a palancerios a la antigua Roma, hay registros de vivienda colectiva. La vivienda colectiva es un edificio que alberga varias viviendas, la cual cada una está habitada por una familia. Si bien esta definición ha estado un poco obsoleta con el tiempo, pues debido a situaciones económicas o sociales, las viviendas han evolucionado a estar ocupadas no solamente por personas de una familia, sino que personas que no necesariamente están relacionadas entre sí. La particularidad más grande de la vivienda colectiva es que dispone de accesos y espacios comunes. Como antecedente, podemos mencionar lo que es el movimiento moderno, en el que no solo la vivienda, sino que la ciudad en sí es tratado como una máquina y la vivienda como la máquina del habitar. Aquí, si bien existieron varios proyectos a escala urbana de vivienda colectiva, varios, digamos, podríamos decir que no son tan exitosos debido a que el movimiento moderno, los, en el movimiento moderno carecen de lo que es identidad y de una efectiva relación urbana. Y obtenemos resultados como es el que se ve en la imagen, que es la demolición del conjunto Pretty Gore en Estados Unidos, que de hecho se dice que marca el fin del movimiento moderno. El centro de nuestro análisis es el de la vivienda colectiva en Chile. Y aquí podemos ver una línea de tiempo en el que se destacan, digamos, los grandes hitos en lo que es política habitacional respecto de vivienda, tales como la Corvi, el Minbu, la Cormu, el Servio, a través de los años y algunos proyectos del que les vamos a ir mencionando para explicar la vivienda en cada una de sus etapas. En la década del 50 es cuando se crea la Corvi para satisfacer la demanda de vivienda debido a la migración campo-ciudad, especialmente en Santiago. Y este es un organismo que se preocupa netamente de construir vivienda. Esas son sus atribuciones. Y aquí obtenemos conjuntos de vivienda a media altura, tal como los que se ven en la imagen, que es la población Juan Antonio Río, en lo que es actualmente Independencia. Si vemos un detalle de la población Juan Antonio Ríos en esta vista aérea, podemos ver que dispone de mucho espacio público. El espacio que hay entre cada bloque e incluso grandes paños de equipamiento. Luego, en la década del 60, es cuando se crea el MIMBU, debido a que la CORBI no es capaz de satisfacer completamente lo que es la necesidad de vivienda, y junto con el MIMBU se crea la CORMU, que digamos tiene una función similar a la CORBI, pero la CORMU tiene atribuciones para, por ejemplo, crear espacios públicos. Y así es como se crean conjuntos tales como lo que es la remodelación San Borja, eh, que son viviendas, digamos, para un público con un poder adquisitivo un poco mayor, pero además viene acompañado de todo lo que es un trabajo que acompaña lo que es la vivienda. Y así la Corvi y la Cormu trabajan de forma paralela en este periodo. En la vista aérea podemos ver algunas de las torres pertenecientes a la remodelación. Podemos ver cómo se hizo un parque perteneciente al conjunto, por lo que el proyecto no se remite solamente a vivienda, también incluye espacio público. Con la llegada de la dictadura, eh, la Cormu, la Corvi y una serie de otros organismos son funcionadas en el Servio. Y aquí es cuando el Estado ya deja de ser el que invierte y el que construye lo que es vivienda, sino que esa tarea se la delega al privado. Y el Servio solamente se encarga de delegar, eh, perdón, de poner ciertos estándares de habitabilidad. Sin embargo, cabe mencionar que uno de los objetivos de la política de la dictadura es que la vivienda pueda ser fácilmente construida y que sea rentable. Por eso muchos estándares a que se consideran innecesarios son
derechamente eliminados. Y así es como vamos a poder observar que la vivienda va a perder bastante de lo que es el espacio público y además bastante metros cuadrados también. Acá podemos ver el ejemplo de Bajos de Mena, donde se redujo drásticamente respecto a lo que se venía viendo el tamaño de la vivienda, se hiperdensificó y el espacio común o espacio público fue disminuido drásticamente en comparación a los ejemplos anteriores. Y finalmente, la política que se implanta en la dictadura, que es la de la vivienda en el mercado inmobiliario como un bien de consumo, es la que sigue hasta hoy en día. Si bien en el 2016 podríamos nombrar un hito que es la promulgación de la ley del espacio, la ley de aporte al espacio público, que obliga a edificios edificios de vivienda a crear espacio público para poder mitigar los impactos de dicho inmueble. Aún así no es suficiente para, por ejemplo, proyectos de hiperdensificación, como lo que estamos viendo actualmente en Estación Central. Aquí tenemos el ejemplo del edificio Alto Las Rejas, que si bien no es el conjunto completo, podemos ver, gracias a esto, el espacio común que dispone, el cual es un estacionamiento a nivel de la primera planta. Podemos ver que se redujo drásticamente el espacio respecto a los proyectos anteriores, y en este caso es completamente privado. No existe un acceso desde el exterior hacia este espacio que no sea para los habitantes. Los espacios públicos sirven para reunir a las personas y para satisfacer necesidades que no pueden satisfacer los espacios privados. También sirven como espacios de unión entre un punto y otro y componen la mayor parte de la trama urbana. Según Terrantino, existen cuatro factores que constituyen al éxito de un espacio público. La accesibilidad, que es la facilidad con la que una persona puede llegar a estos espacios públicos; el confort, que es lo que hace que las personas permanezcan en estos espacios; el dinamismo y la mixtura de usos, que es lo que contribuye a en distintos espacios temporales poder darle distintos usos. Por otra parte, tenemos el espacio colectivo, el cual es propio de la vivienda colectiva, que se ubica entre la línea de propiedad de las viviendas y la línea de propiedad pública de la calle. Este es un espacio de copropiedad y de convivencia que se reafirma a fines del siglo XX legalmente como los espacios necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio, y los espacios que permitan a todos los propietarios su uso. Como pudimos ver a través del tiempo, estos espacios tenían contacto con el espacio público, no había un límite duro, eran fácilmente transitables por personas que no pertenecían a la vivienda colectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la privatización del mercado de la vivienda, también se privatizaron estos espacios y finalmente terminaron en espacios que solo sirven a los habitantes del conjunto. Si vemos las relaciones del espacio colectivo, del tamaño del espacio colectivo y del tamaño de la vivienda, podemos ver que a través del tiempo ambos espacios fueron disminuyendo su tamaño. Sin embargo, uno esperaría que si disminuye el espacio de la vivienda, este se contrarreste con el aumento de los espacios colectivos, como muestra la diapositiva aquí. Esta era la situación esperada que no se cumple. Si nos vamos al detalle de áreas verdes, podemos ver que en las estadísticas tenemos que el 85,5% de los habitantes vive a menos de 400 metros de una plaza pública. Sin embargo, si nos vamos al detalle de cómo son realmente estas plazas públicas, podemos encontrar que son muchas veces terrenos grises, que no tienen equipamiento y que ni siquiera tienen algo de verde. Hace poco, los problemas de la vivienda salieron a la luz gracias a la pandemia. Dejó en evidencia todas las precariedades que tenía, sobre todo al obligar a las personas al confinamiento y no poder acceder a espacios públicos. Se evidenció que las viviendas sirven
más como dormitorios y que no están equipadas para que la gente realmente habite en ellas. La arquitectura dejó de lado cosas tan importantes como el ocio, y el espacios de trabajo o de ritos. Las casas se construyeron en máquinas de habitar totalmente estandarizadas que no respetan las particularidades de las personas ni de sus contextos, y fue en este contexto de pandemia donde salió a relucir la importancia del espacio público. Bueno, como vemos en el esquema, intentamos representar como la actual densidad de viviendas que hay ahora y la carencia de espacio público, que nosotros proponemos que en un futuro hay una menor densidad en relación a lo que hay ahora, por lo que tomamos como un ejemplo reducir en un bloque lo que ya existe, de los 4 que ya existían. Eh, también proponemos integrar la vivienda colectiva a la ciudad, o sea, queremos hacerla parte de la ciudad, creemos que en el futuro la vivienda tiene que tener una mayor relación con el espacio público, por lo que eliminamos esas barreras. Eh, en general, creemos que tienen que ser lugares más transitables, con mayor espacio para los peatones. Quizás en algunos casos también se pueden eh, disminuir el espacio de los automóviles para también con problemáticas actuales darle más espacio al peatón y disminuir como la propagación de enfermedades. También proponemos que a partir de la desdensificación, que esos nuevos espacios que se generan sean utilizados como equipamiento y espacio público para la gente, que incluya tanto a la comunidad de las viviendas como a la gente de afuera. También creemos que algo útil que podría funcionar en el futuro, bueno, de hecho ya se ocupa, pero creemos que podría incentivarse aún más, sería darle mixtura de usos a los edificios, como que en este caso lo representamos a través del primer piso con equipamiento para tanto para el edificio como para el peatón y el espacio público. Y bueno, este es como un esquema de una situación que esperaríamos que pudiera llegar a darse en el futuro, que ya ahí se ve como cómo funcionaría este conjunto que originalmente estaba muy denso y muy cerrado, muy ensimismado, cómo se relaciona entre sí y cómo se relaciona a la ciudad con él, cómo permite distintos usos y nuevo funcionamiento y nuevas dinámicas sociales. Bueno, en resumen, creemos que para el 2022 el habitar tiene que ser perdurable, es decir, que se debe mantener en el tiempo. No podemos permitirnos que tener viviendas casi desechables porque es un desperdicio, lo que nos lleva un poco a la sustentabilidad, que también necesitamos edificios sustentables, tanto energéticamente como en materiales. También tienen que ser para la gente, o sea, tienen que ser pensados para la gente, no solo para quien reside dentro de las viviendas, sino para quien la transita por fuera. Creemos que también tienen que ser, la vivienda y el habitar tienen que ser interconectados, ya que nos encontramos en un sistema que serían las ciudades actualmente, y que necesitan estar conectados entre sí. No podemos permitirnos una desconexión dentro de la ciudad. Y tienen que ser relacionados con su contexto, porque a partir del contexto es de la forma en que tienen que surgir estos espacios, que le dan una identidad, le dan identidad a los espacios. A modo de conclusión, podemos ver cómo la evolución de la vivienda colectiva tiene una gran conexión con la evolución de las políticas habitacionales en Chile. Podemos ver cómo a medida de que se fue privatizando la vivienda, también se fueron privatizando los espacios de la vivienda colectiva, donde antes había una plaza que servía para todo el barrio. Ahora esa plaza, ese parque solo sirve para los habitantes de un edificio. Creemos que estos espacios deben ser para la ciudad y no para un edificio en concreto, y que estos se deben abrir y crear relaciones para lograr espacios más ricos.